La entrevista. Gracias por estar con nosotros. Oiga, y me da mucho gusto recibir en este estudio a Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Bernardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues hablemos un poco del tema que tiene que ver con observadores electorales, que creo que más allá de la declaracionitis y la polémica, creo que parte del centro del tema es regresar a la observación electoral. ¿Cómo estamos hoy en estos temas? Bueno, hay dos tipos de observación electoral que para nosotros se institucionalizaron a partir del proceso electoral de 1994. Hay una que es interna, donde todas las organizaciones que representan a ciertos núcleos de opinión pueden acreditar observadores para que acudan a revisar los actos del proceso electoral, y hay una observación de carácter internacional que es muy común, que sea organizada por diversas instancias de carácter internacional. Vienen personales de muchos institutos electorales del mundo a ver cómo hacemos las elecciones, como también nosotros somos invitados a revisar cómo hacen las elecciones en muchos países del mundo. Estos son esquemas en los cuales se revisan los esquemas de los arbitrajes, los aspectos de carácter operativo de las elecciones, los documentos y los materiales, las legislaciones electorales que se emiten para hacer las elecciones en nuestro país y en los estados. Y te diría que es algo común. Nosotros ahora en los procesos electorales que tuvimos en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz, tuvimos la acreditación de poco más de 10,000 observadores que estuvieron dispersos en estas entidades revisando cómo se hacen las elecciones. Al final emiten informes, generan esquemas de opinión y de propuestas para que la autoridad electoral las considere y mejore los aspectos en los cuales se advierten algunas posibles fallas. Ahora, partiendo de que es común la observación, digamos, tanto de grupos nacionales como de grupos internacionales, por supuesto que también partimos con que es bienvenido todo organismo internacional que quiera levantar la mano, quiera venir a observar las elecciones en nuestro país. No, sin duda alguna, para nosotros es importante que revisen cómo es el modelo mexicano y particularmente cómo se comportan las autoridades electorales, cómo es el juego entre los actores políticos, cómo participan los ciudadanos, los niveles de participación que tenemos reales en las urnas. Ellos traen también las experiencias de sus países, las comparten con nosotros, luego después se llevan también experiencias de lo que ven aquí en nuestro país, y debo decirte que el modelo electoral mexicano está muy acreditado a nivel internacional. Hemos tenido misiones de observación electoral muy importantes que, por ejemplo, el expresidente Gaviria en algún momento vino, encabezó aquí una misión donde dio cuenta de todos los aspectos técnicos, resaltando la solidez del sistema electoral mexicano. También, por supuesto, hemos tenido observaciones, por ejemplo, la expresidenta Chinchilla, que nos dijo que había que revisar un poco el modelo de comunicación política. Todas esas cosas sirven. Yo creo que el intercambio de experiencias es útil para perfeccionar la manera en que todos hacemos las elecciones y también cómo las hacen ellos. Así que son bienvenidas todas estas organizaciones que quieran asistir a revisar cómo hacemos nosotros las elecciones. Siempre los invitamos, les damos una acreditación, les damos toda la información que necesitan para el desahogo de sus actividades y todas las facilidades en el país para que lo puedan hacer. Ahora, en el caso de la Organización de Estados Americanos y este pronunciamiento que hizo el secretario general, pues vuelvo a que es común, pues, me parece precipitado, pues, de repente como a priori tratar de juzgar un proceso electoral a la distancia, a la luz, sin haber tenido quizás mucha información y sobre todo de la autoridad electoral mexicana, ¿no? Almagro es un hombre con una autoridad moral importante en el mundo. Ahora en su carácter de secretario general pues juega un rol importante en el intento de aportar esquemas de solución a varios problemas internacionales, pero tengo la impresión de que llegó en un momento en el cual hay todavía la rispidez propia de los momentos postelectorales en lugares donde las elecciones son muy competidas. El Estado de México tuvo un proceso electoral fuerte, intenso, donde dos fuerzas políticas tuvieron opciones para poder ganar esa elección, donde hay todavía un tramo largo que es la parte jurisdiccional, y el Estado de Coahuila que también tuvo una elección bastante competida. Los actores políticos, entiendo, se reunieron con él para explicarle su punto de vista con relación a las elecciones. Sabemos que los actores políticos en el discurso postelectoral utilizan algunas expresiones y tengo
tengo la impresión de que se las dijeron al secretario general de la OEA y él tiene esa primera impresión. Creo que el secretario general, siendo un hombre con la experiencia y la autoridad que tiene, recabará más información con relación a estas elecciones, podrá, compulsar los puntos de vista también de las instituciones electorales y tendrá un juicio mucho más claro y certero sobre lo que ha ocurrido. Yo no quisiera entender el pronunciamiento o la expresión de Almagro como una descalificación hacia las instituciones electorales mexicanas. Nosotros siempre hemos tenido una relación fluida, sólida con la Organización de los Estados Americanos y queremos seguirla teniendo. Es correcto, como él también lo dijo el día de hoy, que ya el Instituto Nacional Electoral, a través de una comunicación formal de Lorenzo Córdoba, nuestro consejero presidente, ha sido invitado para que vaya viendo los términos de la observación electoral de la OEA en el próximo proceso electoral, pero no porque sea urgente que vengan y nos revisen, no porque sea urgente que vengan y nos convaliden o nos legitimen la forma en la que hacemos las elecciones, sino porque forma parte de los esquemas habituales de observación de carácter internacional, pero no es una situación de emergencia. Yo no lo plantearía en esos términos. Insisto, creo que lo que tenemos que hacer es proporcionarle al señor secretario general de la OEA más información y que él pueda ponderar adecuadamente sus puntos de vista. Yo siempre he sido seguidor de muchísimos años de los procesos electorales en este país y apasionado de la legislación electoral, y siempre he pensado que tenemos una legislación de vanguardia y además, que muchas veces no lo decimos, pero de calidad de exportación. Muchos países del mundo, y sobre todo en América Latina, yo recuerdo el caso ecuatoriano cuando llegó hace ya prácticamente 10 años, poco más de 10 años, cuando llegó a la presidencia de Ecuador, Rafael Correa, e importó muchos conceptos del entonces IFE, pero básicamente al marco de la legislación electoral, y que le dio una viabilidad democrática a Ecuador. Y a esto ha sucedido en muchos países del mundo, porque México tuvo un vigor muy importante en la manufactura de su legislación electoral, y con tantas elecciones que vivíamos cada año en muchos estados, con muchas ópticas, pues una experiencia enriquecida. Y esto a veces los mexicanos poco lo tenemos claro, que tenemos sí una legislación electoral de vanguardia, y por supuesto que esa legislación pues también está de alguna manera sujeta a que los individuos y las personas que participan en el proceso electoral la respeten, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros hemos sido un ejemplo para el diseño institucional en muchos países. El Salvador, después de la guerrilla, optó por estudiar la reforma política mexicana para poder desahogar su sistema electoral. Ecuador, como bien lo mencionaste, recientemente, hace 3 o 4 años, hubo una reforma constitucional de fondo en el Ecuador y optaron por separar a las autoridades electorales administrativas, como el caso del INE, jurisdiccionales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y muchos aspectos del procedimiento electoral mexicano están ahí. Ahora recientemente los argentinos están en un proceso de revisar cómo le van a hacer para controlar el dinero en las campañas electorales. Ellos no tienen esquemas de fiscalización y voltearon inmediatamente a México para ver cómo nosotros tenemos desarrollados estos sistemas, cómo están normados y cómo los operamos en una elección local o federal. Están revisando nuestro modelo. En otro momento tú recordarás que después del terremoto en Haití, México integró parte de una misión de apoyo para poder coadyuvar en la rehabilitación de las instituciones, en este caso electorales allá, pero también en Irak. En otro momento nosotros fuimos parte de una misión que tuvo como propósito auxiliar también la recuperación institucional en esos países. Si es un modelo que está muy acreditado en el mundo, también la documentación, los materiales electorales que tenemos acá, la tinta indeleble, el Politécnico la ha vendido a todos lados, y créeme que la tinta indeleble ha sido un elemento para generación de certeza en las elecciones único en el mundo, y creo que el Poli ahí tiene un enorme credencial para votar con fotografías, sistemas de seguridad para la identificación, sistemas de resguardo del padrón electoral. O sea, tenemos una serie de candados y medidas de seguridad para resguardar el concepto integral de democracia, pues las herramientas y los mecanismos que utilizamos para la democracia. Es correcto. Si revisamos vis a vis todas las actividades que hacemos para garantizar esto en las elecciones, encontraremos esos que tú mencionas y muchos otros candados de seguridad en la organización de las elecciones. También tenemos un esquema que busca promover un piso parejo en la competencia. Hay cierta equidad, si bien no hay igualdad todavía en ciertos aspectos como el financiamiento público o el acceso a los tiempos en la radio y la televisión. La ley se ha pronunciado por un esquema
sistema de equidad donde una parte del financiamiento o de los tiempos en radio y televisión se distribuyen en forma equitativa a la fuerza proporcional de los partidos políticos. Hay muchas cuestiones que están ahí, y obviamente hay también un esquema donde el instituto está convocando a los ciudadanos para que tengan esquemas de mayor participación, tanto en las decisiones para elegir a quienes nos representan y nos gobiernan, como para tener esquemas de control sobre el ejercicio del poder. Estamos frente a una serie de temas, porque pues, el proceso electoral 2018, pues implacable, ¿no? Sí. Su fecha se nos viene acercando, y no solamente en función de la presidencia de la República, de los senadores, muchas gubernaturas, muchos estados con presidencias municipales, con congresos locales. Quizás vamos a enfrentar una de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, en términos del conjunto, digamos, por un lado de estados involucrados, y por el otro lado de autoridades no solamente federales, sino locales que estarán en juego en esta ocasión. Pero hay algunos temas que se empiezan a poner sobre la mesa. Vemos seminarios La segunda vuelta. de segunda vuelta. Asumo, perdón, señores intelectuales, muy tarde en empezarlo a discutir. Esto era hace un año, ¿no? Me parece que los elementos son los mismos que teníamos, pero bueno, pues hoy están planteando que si la sacamos fast track, y que si... O sea, me parece que ya sería como meterle ingredientes al proceso electoral, que si bien son valiosos, híjole, quién sabe si nos dé tiempo de verdaderamente planearlos con solidez. Ahí está el tema de segunda vuelta. El otro tema que ya lo abordamos con amplitud, el tema de la observación electoral, que se plantea como un insumo ahí. Mencionabas la discusión del modelo de comunicación política, que también es otro tema, y es un pendiente que como que no le hemos querido terminar de entrar del lado del legislativo, y pareciera ser que nos ha ido atrasando un poquito ahí las cosas. Y por el otro lado también este perfeccionamiento entre la relación entre los OPLES y el propio Instituto Nacional Electoral. ¿Ves algunos otros temas ahí, Marco Antonio? Mira, Te te ayudo a ir dimensionando más el proceso electoral. Es un proceso electoral donde va a haber elecciones coincidentes en 30 estados de la República. Nunca antes habíamos tenido una coincidencia tal en el número de elecciones. Son 9 gubernaturas que van a estar en juego y un total de 3.327 cargos públicos que van a implicar alrededor de 35,000 candidaturas, más las independientes que se puedan sumar, obviamente considerando también modalidades de alianzas políticas, de coaliciones o candidaturas comunes que hagan los partidos políticos. Tendremos poco más de 155,000 casillas instaladas a lo largo y ancho del país. Vamos a tener que realizar la fiscalización particularmente de las campañas en un universo no mayor a 40 días para poder determinar si todo se ajustó a las normas establecidas en esta materia, pero la dimensión de la elección es tal que evidentemente nos lleva a revisar con mucho cuidado de nueva cuenta cómo es la relación que tenemos con los órganos electorales de los estados. Hoy tenemos una sinergia de competencias porque el INE es responsable del padrón electoral a nivel nacional. Tendremos como 87 millones de votantes o más de 87 millones de votantes para las elecciones del año siguiente. Somos responsables de la administración total de los tiempos en la radio y la televisión en el proceso electoral. Solo para ir dimensionando también, serán alrededor de 53 millones de spots en 2.800 señales de radio y de televisión, pero para que los partidos en elecciones locales lleguen al ejercicio de esta prerrogativa lo tienen que hacer a través de los OPLES y los OPLES con nosotros. Para que los órganos electorales de los estados puedan hacer posibles sus elecciones, nos tienen que entregar documentación, materiales, paquetes electorales que nosotros entregaremos a funcionarios de casilla y luego les vamos a regresar ya los paquetes después de la jornada electoral para que ellos puedan hacer los cómputos, los preps y toda esta información que continúa después de la jornada electoral. Entonces, veo yo también que hay temas que son de fundamental importancia. Creo que tenemos que encontrar mecanismos primero para resolver situaciones como las que vimos, esta diferencia de los conteos rápidos y el programa de resultados preliminares en el estado de Coahuila, que necesitan una explicación pública contundente para que no haya dudas de que no hay sesgo en el esquema organizativo, pero eso no nos puede pasar en ninguna de las gubernaturas del año que sigue, que son 9. Pero ahí, perdón que te interrumpa, ahí yo veo que una complejidad de proceso. Vamos, había 128 opciones, sí, digamos, combinaciones de resultados posibles,
Y los que están en las casillas son ciudadanos de a pie, que no son expertos en elecciones. Sí, lo dices bien. Es un acta muy compleja, porque hay 9 partidos políticos nacionales y 6 de carácter local. Las combinaciones de las votaciones dan estas 127 formas distintas de poder cruzar los emblemas para que el voto sea válido. Y en efecto son ciudadanos como tú, como yo, que tienen la responsabilidad del llenado de esas actas que son verdaderamente complicadas. Y además hay una norma que quiero señalar con mucha claridad, porque cuando existe algún problema en el llenado del acta, esa acta ya no se sube al programa de resultados preliminares, se va a un archivo que se llama de inconsistencias. Por eso justamente en el estado de Coahuila solo se capturó el 72% de las actas, y el otro 28% está en este universo de actas que pudo haber tenido algún problema de esta naturaleza. De hecho, ya los cómputos realizados indican con claridad esa situación. Pero si tú te das cuenta, a pesar de que el PREP tuvo un 72% de captura, con la realización de los cómputos hay consistencia en esos dos resultados. Claro. La diferencia se dio con el conteo rápido, porque el rango de votación más alta se lo dio al candidato del PAN y el rango de votación más pequeña se lo dio al PRI. ¿Cuál es la primera explicación que nosotros tenemos, a reserva de que lo demostremos públicamente? Que la muestra de las casillas que se usó para el conteo rápido, que al final de cuentas solo fue el 56% de esa muestra de casillas, no estaban distribuidas en todo el territorio del estado de Coahuila. Entonces hay ese sesgo, porque solamente unas partes del territorio son las que tienen casillas en la muestra del conteo rápido. Es un tema sí técnico, pero que necesita, para efectos de certeza y de transparencia, una explicación pública contundente, que no deje margen a la duda, al error, y que además nos permita avanzar hacia el 2018. No podríamos llegar nosotros a un conteo rápido que en la elección presidencial nos pudiera dar un problema en estas condiciones, o alguna de las 9 gubernaturas que van a estar en juego el año que sigue. Te propongo que hagamos una pausa, y al regreso vamos a hablar también de encuestas, porque también hay agentes externos, claro que sí, participan en el proceso electoral y tienen influencia en el mismo. Encantado, ¿verdad? Volvemos. En un momento continuamos. Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, antes de irnos al corte, ya explicábamos un poco la parte de los conteos rápidos, y nada más retomo para aclarar: los conteos rápidos son los que se toman del resultado del acta, digamos, escrutada, expresada, digamos, en una sábana fuera de la casilla, y con eso se van reportando, y nos da mucha fiabilidad, digamos, en términos de lo que se publica, por un lado. Y por otro lado, el programa de resultados preliminares tiene que ver con ya el traslado físico de los resultados, pues, a alimentar un sistema, y este sistema, pues, es azaroso. Te pueden llegar las casillas o que menos votos tuvieron, o las más próximas, o los que hicieron el escrutinio más rápido. Vamos, no es un método el cual pueda irte dando cómo va la elección, sino más bien es cómo está llegando la información de la elección. Y hablábamos de que hay otros agentes involucrados en el proceso, que son las encuestas de salida, encuestas previas de opinión que se dan alrededor de los procesos electorales. Y a mí sí me gustaría distinguir, porque hay encuestas que se utilizan para estrategia, que normalmente son las confiables, pero nunca las hacen públicas, ¿no? Y las encuestas que hacen públicas, que lamentablemente de repente se usan para empujar, para hacer un push poll, que le llaman, para empujar, digamos, un poco la elección y hacer propaganda con la encuesta. Y me parece que ahí es donde caemos, en dejar de creer en estos instrumentos, que además, si se hacen bien, con gente que lo haga confiablemente, son fiables, ¿no? Mira, hay casas encuestadoras que tienen una enorme experiencia, pero esas casas encuestadoras han tenido varios problemas. Uno es que la información de las encuestas de salida está basada en la información que le dé el ciudadano. Primero hablemos de cuando sales de haber votado. Se acerca la persona de la encuestadora y le pregunta a la persona por quién votó. El ciudadano puede decir la verdad o puede decir alguna información que no sea veraz. Tengo la sensación de que el ciudadano no está diciéndole de manera precisa por quién votó a los encuestadores, y eso desde las encuestas de 2010 para acá ha
han expresado muchos errores en las predicciones respecto de los porcentajes de voto que pueden sacar los candidatos. Ese es un problema que me parece que está ahí. La otra cuestión es esta que tú mencionabas, porque pareciera que las encuestas a lo largo de las campañas se convierten en un instrumento de las campañas políticas, de la guerra política en las campañas que tienen los partidos políticos. Cada uno de ellos va haciendo sus propias encuestas, presenta sus resultados y entonces empieza a sembrar la idea de que un candidato lleva 10, 12, 15 puntos arriba del otro. Cuando viene la realidad de las votaciones, nosotros vemos que esos márgenes de votación o no eran así o simplemente son en favor de los candidatos de los otros colores que decían las encuestas que iban a ganar. Lo vimos particularmente en las elecciones del 2016, donde la mayoría de las encuestas le daba muchos más triunfos al PRI de los que en la realidad tuvo y menos triunfos al PAN de los que en la realidad tuvo también. Entonces, creo que las encuestas pasan hoy día por la necesidad de una revisión a fondo, sí por la reflexión ética de quienes hacen las encuestas, de que no pueden ser instrumentos de campaña electoral. Esa parte me parece que sí la tendríamos que buscar la manera de evitarla, porque en la medida que tú estés semblanteando ante los electores la tendencia de la votación y digas va ganando por 10 puntos y a la mera hora tú tengas una información distinta en las urnas, me parece que ahí estamos engañando a la gente. Pero desde otra perspectiva, la encuesta de salida había sido un instrumento hasta cierto punto confiable para saber quién ganaba. Tú recordarás que, por ejemplo, en Argentina, antes las encuestas de boca de urna, que son las mismas de salida que aquí con nosotros, eran las que servían de base antes que el PREP para que los candidatos presidenciales en el obelisco se reunieran para festejar los triunfos y me parecía que pues eran consistentes porque la gente decía con claridad por quién votaba. Aquí algo está pasando, pero siendo encuesta de salida, las casas están teniendo problemas para tener información cierta respecto de a qué candidato en efecto apoyó cada votante. Tenemos que caminar a regular encuestadoras, medios de comunicación sobre la difusión de este tipo de informaciones que se generan a partir de una encuesta de opinión pública. En rigor hay normas ya, porque tú no puedes, por ejemplo, hacer publicaciones de encuestas en los 3 días previos a la jornada electoral, pero tampoco los puedes hacer antes de las 8 de la noche, que son como los usos horarios más occidentales, pero me da la impresión de que las encuestadoras necesitan revisar temas de metodologías para la integración de las muestras con las cuales hacen finalmente sus aplicaciones. Hay algunos lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral a los cuales se tienen que sujetar, pero particularmente para saber quién patrocina las encuestas, quién es el responsable directo de esas encuestas, y obviamente se tiene que presentar un informe sobre ellas. Yo creo que es un tema que está en el ambiente porque el efecto práctico ha dejado de tener un efecto positivo en México cuando se presentan esos resultados. Por eso para nosotros como autoridad electoral es muy importante dejar a salvo los conteos rápidos, porque el conteo rápido no tiene una información, como bien la señalaste tú, producto de la información del ciudadano, sino tiene una información sustentada en el número de votos que cada partido tiene registrado en el acta de escrutinio y cómputo. Se hacen las sumatorias en base a esa muestra estadística que hacen científicos en la materia y se establece una tendencia clara de la votación. Yo no recuerdo que hubiera habido algún conteo rápido que nos expresara un rango de votación mayor para un candidato que el cómputo dijo que no había ganado. Esa parte no la había visto, por eso el Instituto Nacional Electoral se ha pronunciado porque se haga un informe especial que demuestre claramente cuál fue el problema con la recabación de la información de la muestra del conteo rápido en las elecciones de Coahuila. En algunos países los encuestadores necesitan licencia para operar. Tendremos que llegar allá. Bueno, si se trata de colocarle estándares de calidad, sí. Si se trata de restringir la libertad de expresión, no. Yo creo que básicamente lo que tendríamos que promover es la calidad en el uso de los instrumentos, la confiabilidad que estos deben tener y los aspectos de certeza con los cuales pueden coadyuvar. En esa parte me parecería que sí sería deseable que hubiera, como ocurre por ejemplo ahora para los proveedores de bienes y servicios a los partidos, que tienen que estar en un catálogo específico registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Bajo esa perspectiva me parece que un encuestador profesional tendría que tener una autorización, un permiso, una licencia específica. Marco Antonio Baños, se nos viene un proceso electoral, pero antes de irnos nos queda un par de minutitos. ¿Qué decirle a los partidos políticos para este proceso electoral? Muchas cosas. Primero,
Creo que las elecciones del 4 de junio nos indican con claridad que los contendientes deben saber que en una contienda electoral se gana o se pierde y que es importante esperar a que estén los resultados oficiales de parte de la autoridad, y creo que hay que tener mucho cuidado en la emisión de ciertos juicios. Algunos juicios que vimos descalificando al conteo rápido, por ejemplo, o diciendo que se hizo trampa, me parece que no abona al proceso democrático. Creo que tenemos que ir de la mano autoridades y partidos, cada quien en el rol que le toca. El hecho de que haya mucha comunicación entre las autoridades y los partidos no quiere decir que las autoridades van a hacer lo que los partidos digan o que los partidos están supeditados a las autoridades electorales, pero se trata también de no confundir al ciudadano, que el ciudadano tenga una idea clara de lo que están ofreciendo los partidos, de la forma en que la autoridad electoral está organizando las elecciones y particularmente de cómo está arbitreando las elecciones la autoridad electoral. Esa parte a mí me parece fundamental. El tema de la aceptabilidad de la derrota en México es un tema que todavía necesita de un tratamiento especial y que está en el campo de la ética pública de los actores políticos. Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Como siempre te agradezco tu disposición a estar con nosotros. Gracias, Bernardo. Un saludo para tu auditorio. Muchas gracias y muchas gracias a usted que nos acompañó. Nos vemos la próxima. Efecto TV.